Buenas noches, estamos transmitiendo desde algún lugar aquí del Chaco, como yo siempre repito, ya medio que ya muy repetitivo lo mío. Estamos transmitiendo a los estudios Vicentín Film Argentina. Muy buenas noches y bienvenido a este programa. No sé qué número tenemos, pero el programa es el número 453 más o menos, de streaming aquí desde Vicentín Film Argentina. Este último programa, Bueno, vamos a acompañar, la cámara nos va a acompañar, me dice que vaya, vamos, me voy sentando. Gracias a está acompañando el día de hoy, así que vamos a arrancar nuestro programa diario, digamos, que tenemos siempre aquí en el estudio, y que obviamente lo transmitimos por este canal de YouTube cada vez que salimos en vivo, ¿no es cierto? Por Vicentín News, por supuesto. Nuestra emisión diaria siempre tiene temas que tienen que ver con la actualidad local, con entrevistas, normalmente más son entrevistas, o también cuestiones que tienen que ver con nuestra historia y nuestra cultura, que hoy, vamos a ver, no se pierda el programa de hoy porque hoy tenemos una historia. Le doy la pista, se cayó algo en el estudio, por acá, le doy la pista, es en 9 de julio y Rivadavia, ahí está. Bueno, ahí le damos para que recojan lo que se había caído. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo. Repetimos que estamos en vivo del estudio Vicentín Film Argentina, aquí en Villa Ángela, Chaco. Bueno, si le puede dar un poquito más de volumen al switcher, que le hable más cerca, así puedo tener. Bien, vamos a ver primeramente tenemos unos auspicios, mejor dicho, son unos saludos de fin de año. Ayer nosotros pasamos alguno. Y hoy tenemos la nobleza obliga, de hecho. Me encandila una luz que me está dando justo acá y no puedo bien ver el teleprompter. Pero está bien, ahí está. Vamos a ver los anuncios que tenemos de los saludos de fin de año. Tenemos el primero, que es de la gente del gato, y después hay otros más que yo obviamente les voy a seguir comentando, que tienen que ver con Combustibles Centrales SRL, gran auspiciante de nuestros emprendimientos. También tenemos a la gente de la Casa de los Sueños y también a Arcla. También lo tenemos a Borna Carnes, pero obviamente vamos a empezar con el primero, que es con la gente de El Gato. Que hoy El Gato me comentó que se suspendió ya para el año que viene su peña, la peña que estaban organizando, así que bueno, seguramente nos va a estar avisando para promocionarla en este lugar. Vemos entonces el primer saludo que tiene que ver con este fin de año, que es con la gente del Gato. Vemos entonces. Gastronomía. Todo lo que yo hago de espectáculo es siempre un servicio que yo le doy a mi cliente. Acá no se especula ni se explota con los precios que se cobra por un espectáculo. Siempre hacemos lo mínimo posible porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que la gente se sienta a grado y tenga la posibilidad de disfrutar un espectáculo. A veces tenemos que recurrir a un costo del espectáculo porque al artista que traemos nos demanda eso, ¿no es cierto? Como en este caso. ¿Durante todo enero y febrero va a ser eso o vas a cortar? No, siempre que tengamos un artista que tengamos que pagar bastante va a ser. Alguien darle a mi gente. Un agregado a la gastronomía. Claro, lo mío es la comida. ¿Vas a tener abierto el negocio enero, febrero, todo? Sí, no, acá bueno, no cerramos. No se cierra. 368 días tenemos abierto. Bueno, gracias Gato y un feliz año para vos también, toda tu gente. Gracias a vos y un abrazo grande a todos los villangelenses y los esperamos cuando quieran, tratando de darle lo que nosotros podemos brindar.
Muchas gracias. Estamos aquí en Lo del Gato. Bueno, esta es una visita que le hicimos al amigo acá que aparte es de la vecindad, pero que siempre... Ahora es nuevo en YouTube, así que hoy sale en YouTube. Hola Gato, bueno, presentate un poquito para la gente de YouTube y por supuesto dejanos tu saludo para este fin de año. Bueno, primero gracias por la visita, Luigi. En YouTube habremos andado con otra actividad, con el rugby. Ahora tenemos un comercio, estamos promocionando nuestro comercio, Lo del Gato. De saludar a toda la comunidad villangelense, una comunidad pujante, creativa y muy próspera. Así que desearle que tenga un excelente fin de año y un mejor año próximo, y con toda la fe y la esperanza de que el año que viene a esta altura estemos brindando con más prosperidad que la de hoy. Bueno, ya para aprovechar y que tenés un comercio que en verano funciona seguramente muy bien, ¿cuáles van a ser las expectativas, las actividades que va a tener en el verano? Bueno, mira, nosotros básicamente es la gastronomía. Todo lo que yo hago de espectáculo es siempre un servicio que yo le doy a mi cliente. Acá no se especula ni se explota con los precios que se cobra por un espectáculo. Siempre hacemos lo mínimo posible porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que la gente se sienta agrado y tenga la posibilidad de disfrutar un espectáculo. A veces tenemos que recurrir a un costo del espectáculo. De espectáculo porque al artista que traemos nos demanda eso, ¿no es cierto? Como en este caso. ¿Durante todo enero y febrero va a ser eso o vas a cortar? No, siempre que tengamos un artista que tengamos que pagar bastante va a ser un pequeño costo de... Calcula que nosotros hoy que estamos haciendo la despedida hay un DJ, hay dos artistas y se está cobrando 5.000 pesos el derecho de espectáculo, o sea, nada. Nada para lo que... Yo me estoy enterando de que había una peña hoy, ayer, con todo el respeto del mundo lo digo, está a 10.000 pesos, está el doble que nosotros, pero... Que algunas más. Lo mío, algunas más y algunos eventos por supuesto, una jerarquía muy importante, no estoy desmereciendo que se entienda bien, pero por supuesto la expectativa de estos compañeros de comercio, porque somos todos trabajadores de Villángela, van por lo económico. Yo trato de ir más en lo cultural y en lo social, trato de ir por un espectáculo, darle a mi gente. Un agregado a la gastronomía. Claro, lo mío es la comida. ¿Vas a tener abierto el negocio enero, febrero, todo? Sí, acá no cerramos. No se cierra. 368 días tenemos abierto. Bueno, gracias Gato y un feliz año para vos también, toda tu gente. Gracias a vos y un abrazo grande a todos los villangelenses y los esperamos cuando quieran, tratando de darle lo que nosotros podemos brindar. Muchas gracias. Estamos aquí en Lo del Gato. Bueno, esta es una visita que le hicimos al amigo acá que aparte es de la... Casa de los Sueños. Aquí en Villángela les desea muy feliz año a todos sus clientes y amigos que visitan diariamente su local comercial en Mitre 251. También les recuerda que en la calle Irigoyen hay una sucursal donde pueden ubicar y conseguir todo lo que tiene que ver con acolchados, con sofá, con mesa, todos los juegos de living, juegos de comedor. Casa de los Sueños, una casa que está no solamente al servicio de sus clientes, sino también del pueblo de Villángela.
Casa de los Sueños les desea feliz año a todos sus clientes y a la ciudad de Villa Ángela, ubicada por calle Mitre. Tenemos la gran variedad en telas, también acolchados, toallas, todo lo que buscas y necesitas para tu hogar. La Casa de los Sueños en Villa Ángela. Arcla Supermercado en la ciudad de Villa Ángela. También en la sección tienda podrás encontrar toda la vestimenta del día de hoy y también la moda actual. En las calles Alberdi y Rivadavia nos encontrás todos los días. Arcla les desea a todos sus clientes feliz año 2026 y también aprovecha para agradecerles por este 2025, el acompañamiento fecundo que todos sus clientes realizan, no solamente a la actividad que tiene que ver con la venta de ropa y supermercados, sino también su sección panadería, día a día con los productos frescos que usted puede elegir cuando va todas las mañanas a Arcla, en Alberdi y Rivadavia, en la ciudad de Villa Ángela. Combustible Central SRL, representantes exclusivos de Servicentros Shell en la localidad de Villa Ángela, ubicadas en las calles Irigoyen y Belgrano. Todos los días, 24/7, te atiende con el mejor servicios, con todo su personal preparado para la mejor atención. También en su restobar, que en realidad es un Shell Shop, en donde usted puede encontrar todo lo que necesita a distintas horas del día para comprar, adquirir en una urgencia y o también cuando necesite. La gente del Shell Bar también, por supuesto, un servicio extraordinario que tiene la Shell aquí en pleno centro de la localidad de Villa Ángela, la cual les desea un muy feliz 2026 a todos sus clientes, amigos y personal que trabaja ahí. La gente de Shell también les recuerda que durante el 31, así como el pasado 25, estará cerrado a un determinado horario, pero luego funcionará continuamente como de costumbre. Servicentros Shell, Combustible Central SRL en Villa Ángela, deseándoles un próspero 2026 a todos sus clientes. Bueno, ahí veíamos entonces los saludos navideños, perdón, digo de fin de año, ya se me mezclaron la fecha. Los saludos de fin de año, tenemos algunos más todavía. Por supuesto, tenemos que seguir con el programa, también tenemos que esperar otras cosas que estamos por ver hoy aquí en el último programa de esta temporada de Luigi Presenta, ¿no? La tenemos también, bueno, en el día de hoy, el tema de los carnavales, que va a comenzar, porque me habían preguntado sobre la fecha, el 31 de enero arrancaría el primer fin de semana, bueno, y ahí se desarrollaría luego en distintos fines de semana del mes de febrero, ¿eh? Así que
bueno, después de la repercusión que hubo con el cambio un poquito de nombre de la comisión, ahora se llama, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero es algo así como Unicop. Ahí está, Unicop es la comisión de Corzo, que es la que organiza este año este evento tan importante para la localidad. Bueno, le mandamos un gran saludo a la gente de, a los doctores, a los abogados del estudio, a la doctora Cecilia Pap y al doctor José Rivas. Un gran saludo le mandamos, ellos son representantes nuestros legales, así que le mandamos todo el tiempo un abrazo y beso grande porque siempre están a disposición nuestro para todas las actividades o necesidades que tenemos aquí en nuestro trabajo. También al contador, al contador sí, Francisco Lepreri, al cual hace toda la parte contable acá en los estudios, así que le mandamos un gran saludo porque siempre está también, saludo por supuesto para este fin de año, que tengan un excelentísimo, próspero 2026 a toda esta gente que siempre está ayudándonos y solucionándonos problemas que a veces son complejos, ¿no? Lo que es el tema legal y el tema contable, ¿eh? Así que un gran saludo a ellos. Uno está por 25 de mayo frente a la policía, el otro en esquina Irigoyen y los doctores Pap y Rivas están por la calle Rivadavia Irigoyen y el contador Leprey por la calle Rivadavia 325. Bien, ahora vamos a pasar a otra, me dicen sí. Que no se olvide darle me gusta y suscribirse al canal para recibir las notificaciones. Nosotros, este es nuestro último programa de la temporada esta, pero van a seguir transmitiéndose en vivo otros contenidos que hay grabado, así que no se lo pierdan porque son imperdibles los contenidos que viene de Vicentín News. No sé, mire, tenemos hasta desfile en el Club Alvear del año 2002, más o menos. Así que va a haber mucho material que se va a transmitir en vivo, así que usted va a recibir la notificación automática si se indica ahí en la campanita, así que no se olvide. Vamos a ver ahora un institucional, si el switcher me dice, el operador me dice cuándo está. Vamos a ver ahora un institucional del año 2017 de los estudios Vicentín Film Argentina, en donde se ve cómo se filmaba, qué la actividad hacían en esa época aquí y obviamente lo que representaba ese mundo de aquella época, allá por el 2015. Como 10 años tiene esto, ¿eh? Bueno, ¿está listo el material? No sé si... ¿Está listo el material? No estoy escuchando. Muy bien. Vemos entonces el institucional de Vicentín Film Argentina, en donde nos cuenta qué es lo que hacía esta gente hace más de 10 años. Vemos. En el lejano gran territorio del Chaco Austral, el gobierno territorial abrió las puertas al inmigrante que convirtió los vírgenes montes en jardines, aunque algunos dicen que a un alto costo. Esta es la historia que vivieron tal vez mis bisabuelos cuando colonizaban el salvaje Chaco. Hola, Elisa. Celia, qué alegría. Qué hermosa que estás, Elisa. Adelante. Muchas gracias. En eso coincido plenamente con mamá. Adelante. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. ¿Qué? ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En definitiva estamos todos juntos. Sí, pero lástima que von Hessen tuvo que retirarse. Pasamos tan lindos momentos y parece que fue ayer y pasó tanto tiempo.
Ayer me escribió y me dijo que estaba bien. En su carta me decía. ¡Vamos, carajo! ¡Eso! ¿Y? Juegue. ¡Levante levadura! ¡Levante levadura! Siga buscando, compañero, porque acá no pasa nada, ¿eh? ¿Ligaste algo, compañero, o no ligaste nada? Al caballo no mache. ¿Por allá cómo anda? Y algo ligué. Voy, compita. Venga nomás, compañero, venga nomás. el ojo, compañero. Para el envite no hay nada. No hay nada. Que se la... Venga. No se queda pata, para el truco no van a tener. ¿Quiero truco? Yo le cuatro los ¡Quiero hasta su saco! ¡Eso! ¡Tomá! ¡Tomá! Espera un poquito. Mejor nos vemos en el grupo el miércoles. Y vamos a hablar de lo de la excursión de Pedro de la Logia. No, espera, que no puedo hablar. Estoy en un lugar que no puedo hablar. ¿Cómo que no entiendo? ¿Por qué no, Carlos? No. América. Somos hermanos. ¿Qué? Pobre de Kraus. Fernando y Peralta, posición de defensa. Herrera Mar. ¡Sí, señor! Tenemos sol. Venga conmigo, me acompaña al comando. ¡Sí, señor!
voy a seguir adelante, luchando por esta patria. Esta historia se remonta a 1908, cuando don Carlos Brunneisen y Julio Martín deciden, con 500 cabezas de ganado, fundar la estancia La Suiza. De la cultura, nuestra historia. Disertaron en el acto inaugural el señor ministro de la Producción, Hugo Morán, así como el presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Porro, y el intendente de la ciudad de Villa Ángela, Domingo Pepo. Representantes del CRA, así como también autoridades eclesiásticas. Seguido, se realizó el tradicional desfile de campeones. Luego del almuerzo oficial, se procedió a la entrega de premios a los representantes de las diferentes cabañas presentes.
proceso de los villangelenses, depositando acervos de la historia de cada uno de nosotros. De esta manera entonces será el depósito de la urna en el monolito del centenario. Porque sí, un poquito de calor, La señora Presidenta de la Nación preside este acto en el marco de la visita a la provincia del Chaco. Proceso. Espacio, Natek, Juan. Natek. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Feliz año, ¿no? Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Cristina llegó a la pantalla grande de muy chiquito. Un celoso guardián de ese material accedió a abrirlo para nosotros. Mi nombre es Luigi Vicentín, yo soy director de cine y bueno, comencé a trabajar en lo que era recuperación de documentos históricos y principalmente lo que son documentos fílmicos. Justamente tras mío hay gran parte de ese material y dentro de ese material hay imágenes del señor Luis Landricina. Estas imágenes son referentes a la vida de ese Luis Landricina que vivía acá en la ciudad de Villa Ángela y justamente es en un desfile de estos scouts de la comienzo de la década del 60. Gran territorio del Chaco Austral, el gobierno territorial abrió las puertas al inmigrante que convirtió los vírgenes montes en jardines.
aunque algunos dicen que a un alto costo. Esta es la historia que vivieron tal vez mis bisabuelos cuando colonizaban el salvaje Chaco. Bueno, ahí veíamos entonces impresionante lo que tiene que ver con este visionado, ¿no? Yo no me acordaba ahí la gente de Canal 7 cuando emitió material del estudio, ¿no? Una entrevista mía también que había ahí en ese mapa cultural, ¿no? Protagonista de aquellas épocas, ¿no? En Televisión Nacional. Y también, bueno, todo lo que tuvo que ver con las actividades del centenario, bueno, un montón de cosas que el Año Nuevo Mocoy, bueno, justo el Año Nuevo de ellos es allá por el 30 de septiembre, pero cerca de mi cumpleaños. Pero, bueno, va a la redundancia que nosotros tenemos nuestro propio Año Nuevo y justo se lo pasó el día de hoy, así como un homenaje también, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver, le voy a pasar la cartelera del Cine República, que tenemos los primeros 2 días, o sea, 1 de enero y 2 de enero, jueves y viernes, mañana sería y pasado. Perdón, mañana es 31, pasado mañana, y el viernes. El día jueves 1 del 2026, 1 del 1, a las 18 horas está Zootopia 2, a las 18 horas y a las 20 horas está Las 5 noches de Freddy, Five Nights Freddy. Y después tenemos a las 22 horas del 1 de enero la película que tiene que ver con de terror, es El Teléfono Negro 2. Y el día viernes 2 del 1, 19 horas, está Zootopia 2, a las 21 horas Las 5 noches de Freddy y a las 23 horas nuevamente está, casi las mismas funciones son, está la Teléfono Negro 2. Muy bien. Vamos a ver ahora, me dice que tenemos unos anuncios más. Vamos a ver los anuncios que tienen que ver con la segunda parte de los saludos. Esto, si el señor Operator está por ahí. Si me dice que tiene las imágenes, vamos a ver entonces los saludos que nos quedaban. La gente de Electrónica Vicentín y de Borna Carnes, que a continuación van a hacer como que se llama, los saludos. Si me dicen si estamos con los saludos, ¿no? No me están diciendo nada. No, me están haciendo señas acá y me enloquecen. Bueno, se cortó. Bueno, hay que me dice que alargue. Bueno, le iba a contar que dentro de un ratito vamos a ver unas imágenes muy lindas que tiene que ver con un gran emprendimiento que hubo en nuestra localidad hace muchos años, que a muchos villangelenses le van a traer muchísimos recuerdos, sobre todo a aquellos que alguna vez le ha gustado el vino. Así que de eso se trata. También lo que tiene que ver con la actividad de los me dicen sí, ya tenemos las imágenes de los saludos de la segunda parte de Borna. Sí, exactamente. ¿Tenemos o no? Bueno, la podemos seguir estirando. Tengo un poquito el retorno. Les decía que bueno, que este lugar donde vamos a ver estas imágenes dentro de un ratito tiene que ver con algo que en Villa Ángela sucedía hace muchos años. Bueno, vamos a ver entonces los saludos. Primeros de Bornas, que son de un conocido emprendimiento de carnes. Ayer estuvo el propietario por aquí en nuestro streaming. Y luego el de Electrónica Vicentín. Vemos entonces estos últimos saludos de fin de año.
Bien, ahí tenemos a la gente de Borna en Uruguay, 254, con la mejor atención y los mejores productos cárnicos. Tenés carne de cerdo, carne de chivo, de oveja, un chivito y una oveja como para mezclar por ahí en tu comida diaria o también para estas fiestas, que ya estamos justamente sobre la fecha, sobre la hora, y también los mejores lechones, si uno quiere adquirirlo, para congraciarse en este fin de año. También aprovecha para toda su clientela un feliz 2026 y agradecerle también a toda su clientela por un 2025 con gran acompañamiento de sus clientes. Borna, ahí en Uruguay 254, con el amigo Brian, con toda su gente que atiende diariamente a todos sus clientes que van en busca de no solamente mejores precios, que también los tienen, sino los mejores productos de la ciudad que tienen que ver con la industria cárnica. Borna en Villa Ángela, Uruguay 254, que les desea un feliz 2026. Borna en Uruguay 254 les desea felices fiestas, feliz año nuevo para todos sus clientes y amigos. Y les recuerda que puede visitarlo en su local comercial en Uruguay 254 con los mejores productos cárnicos para esta fiesta y para durante todo el año. También le agradece a todos sus clientes por el acompañamiento en el año 2025. Borna Carnes les desea feliz año.
Bien, ahí veíamos los auspicios. ¿Salieron todos o no los auspicios, señor operador? ¿Ya no le debemos? ¿Ya no debemos más auspicios? No. No lo escucho. Ah, falta el de Electrónica Vicentín. Bueno, vemos entonces ahora la parte que tiene que ver con su saludo de fin de año, la gente de Electrónica Vicentín. Vemos entonces. Desde Electrónica Vicentín queremos agradecer a nuestros clientes por habernos acompañado este 2025 y desearle un próspero año nuevo. Gracias. Desde Electrónica Vicentín queremos agradecer a nuestros clientes por habernos acompañado este 2025 y desearle un próspero... Bueno, ahí veíamos entonces los últimos... Si me dice qué cámara estamos, le agradecería al... No lo escucho bien en el retorno. Ah, bien. Bien. Ahora está hablando un poquito más fuerte. Parece que se cayó entre un pozo nuestro switcher el último día. Bueno, ahí veíamos entonces el último auspicio que nos queda en el año. Pero mejor dicho, el último saludo, quiero decir, que nos queda en el año. No es la única cosa que nos está quedando todavía. Pero bueno, ya tenemos que ir cerrando también. Ahora vamos a ver los últimos 2 días que tiene el Cine República que nos quedaban. El día sábado 3 de enero, que a las 19 horas va a estar en las 5 noches de Freddy. 21 horas Zootopia 2 y a las 23 horas de nuevo está las 5 noches de Freddy. Así que ahí tiene un doblete como para venir a ver esta película que trata sobre un juego y que muchos chicos la han visto o la han venido a ver al cine. Son chicos adolescentes, obviamente. También el domingo 4 de enero, que es el cumpleaños de mi papá, el 4 de enero, ¿no? Un saludo. Para el 4 de enero todavía no se da, ¿no? Bueno, ya está preparando algo seguro, ¿no? Bueno, tenemos el 4 de enero, domingo, 18 horas, Zootopia 2. A las 18 horas, digo bien, a las 20 horas, las 5 noches de Freddy. Y a las 22 horas, el Teléfono Negro 2. Y cierra ya esa semana el Cine República con las funciones. Bueno, ahora vamos a ver lo que le había prometido hoy. No se olvide de darle me gusta y de marcar el tilde de la campanita. Vamos a ver entonces ahora lo que le había prometido hoy, que es unas imágenes que se recuperaron en estos días, en esta semana, porque pasó, sobre la legendaria y no menos emprendimiento que funcionaba por la calle la calle Rivadavia y 9 de Julio, que era justamente la famosa envasadora El Tajal. Yo recuerdo que había hecho un trabajo sobre esto hace muchos años, inclusive le hice una entrevista a varias personas que estuvieron relacionadas con ese emprendimiento, y la verdad que la envasadora era más un mito que otra cosa, porque se contaba que era, todo automatizada, que funcionaba. La verdad, yo vi casi todas las imágenes en un material que filmó, creo que Salica Producciones, en su momento para la empresa Lorenzo Sociedad Anónima, que era una sociedad entre la familia Lorenzo y la familia Jukevich. A esta última, la familia Jukevich, le agradecemos muchísimo por permitirnos recuperar el material. Fue digitalizado con los escanos nuevos que hay en los estudios de Vicentín Argentina, en el área de transfer. Y bueno, se pudo recuperar con una calidad muy buena. En este caso lo vamos a ver con un sonido que el operador va a poner, pero la versión original va a tener el sonido con la que fue filmada. Es solamente porque nosotros vamos a pasar un extracto de este material que tiene unos 20 minutos. Este material fue filmado en 1980 y ahí se ve el esplendor. Yo decía hoy con otra persona, le contaba, si ese emprendimiento quebró, se fundió, digamos, porque hoy está todo abandonado ese lugar. Yo he visto, les contaba cuando filmé ese trabajo hace casi 20 años, cómo destruyeron esa envasadora que ustedes la van a ver, que era en realidad la limpiadora de botella, cuando la van a ver, que tenía toda una caldera, una cosa espectacular, impresionante, moderna, automatizada. La rompieron a martillazo. Si ese emprendimiento se fundió, imagínense lo que queda para todos nosotros en este mundo actual, porque realmente cuando vea esta imagen, el emprendimiento impresionante que era, la empresa impresionante que era eso, el Tajal, digamos, y todas sus versiones, digamos, de variedad de vino, y por supuesto la embotelladora y toda la parte se lavaban porque las botellas venían de la zona del campo
y se las pasaba por esta limpiadora, la higienizaban, la limpiaban y la volvían a envasar con vino que traían de otro lugar. Acá no se ve el famoso vinoducto del ferrocarril porque ya, como esta filmación es un poquito más moderna, ya traían en camiones cisternas de aluminio el vino, pero se ve más o menos ahí cómo traspasaban el vino, similar a lo que hacían con el tren. Así que bueno, espero que disfruten este material. Le agradezco muchísimo al gato, a Osvaldo, no José María, sino Osvaldo María Kuchevich, que nos permitió recuperar el material y pasar este pedacito. Y también por confiar en nuestra empresa para en el profesionalismo que tenemos con la recuperación de material. No solamente recuperamos estos materiales, quiero decir a la audiencia, sino también VHS, minis VHS y distintos formatos que usted tiene, lo pasamos a pendrive, a digital ahí, hay un número que va a aparecer. ¿Tenemos las imágenes, señor operador? ¿Sí? Creo que sí. No, señor operador, ¿cómo 17? 5 minutos, la tiene ahí abajo. ¿Qué me está haciendo? El último día me está haciendo renegar usted. Hoy me parece que lo vamos a castigar y se va a quedar sin tomar la bebida de fin de año. ¿Estamos? Vamos a ver entonces el Tajal para todos ustedes.
Bien, ahí veíamos entonces imágenes extraordinarias, ¿no? Acá yo las estoy viendo algunas de parte del retorno. Extraordinarias imágenes, ¿no? Que nos retrotraen a ese Villa Ángela de otra época, ese Villa Ángela industrial, ese Villa Ángela progresista, ese Villa Ángela en donde el cosechero era uno de las aristas dinamizadoras de nuestra economía, ¿no? Y que ahora, lamentablemente, no está como tantas otras cosas, ¿no? Y está bien, a lo mejor fueron reemplazados por otras actividades, otras cosas, pero no sé si tan progresistas como lo eran o dinamizadoras como eran las de aquella época, ¿no? Bueno, ahí veíamos entonces la famosa envasadora y embotelladora, decía embotelladora, pero no es, en realidad es envasadora de botellas de El Tajal de Lorenzo y compañía, ¿no? Un emprendimiento impresionante con tantas personas que trabajan ahí, con el cuidado que había que tener ahí, con los controles, ¿no? Veíamos ahí, quién sabe el personal, seguramente entre los que estaban ahí estaba José Muñoz, que era enólogo en esa época, por supuesto don Lorenzo y también la familia Jukevich. Bueno, vamos, con esto también queríamos recordar no solamente a toda esa gente que trabajó en ese lugar, sino a aquellos que día a día hacen de nuestro, o lo hicieron mejor dicho, a Villa Ángela tan grande, ¿no? No me quiero olvidar de Roberto Jukevich, del que fue presidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela, primer presidente, y que fue también propietario de esta empresa, uno de los propulsores de esta empresa, un hombre realmente dinámico y un hombre que se preocupó siempre por el bienestar social de nuestra localidad, ¿no? Por tener instituciones fuertes, ¿no? Que son las que perduran también en el tiempo y hacen que las sociedades, que las ciudades perduren en sus luchas, ¿no? Porque los hombres perecen, ¿no? Y se van. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Osvaldo, le mandamos al gato un gran saludo y un agradecimiento, también a toda su familia. Y por supuesto, ya con estas imágenes que vimos, nos vamos a ir despidiendo nosotros de este último programa. ¿Qué me dicen? Si me puede hablar un ratito más. ¿Qué? Sí. No estoy escuchando. Bien. Me dice que sí, que estamos promediando el final. Me dice. Bueno, agradecerles por vuestra compañía. Bueno, y también, por supuesto, que nos disculpen, ¿no? Si se puede decir la palabra, por los errores que por ahí hemos tenido en diferentes momentos. No solamente errores involuntarios, sino también por ahí técnicos, por ahí errores ortográficos, sobre todo que por ahí entre los operadores y mi persona había confusión de cómo se deberían hacer los zócalos y por ahí había errores, así que también pedimos disculpas en lo que corresponde. Pero por supuesto, como todo error, se puede mejorar. No se puede mejorar cuando no se hace nada, ¿no? Así que eso que quede bien claro. Le mando a aquellos que nos han criticado muchísimo y que siempre se pasan hablando no muy bien de nosotros, le mandamos un gran abrazo y un saludo. Y por supuesto a aquellos que con crítica constructiva o también con felicitaciones nos ayudan a seguir adelante, le deseamos un próspero año, ¿no? Un 2026 extraordinario, y agradecerle por supuesto porque nos han acompañado en este 2025. Seguramente nos volveremos a ver. Yo le quiero comentar de que durante enero vamos a tener ya no la emisión en vivo en estudio, pero sí en vivo transmitir diferentes otros materiales que tenemos, digamos, que tienen que ver con la historia de Villa Ángela, con hechos y con producciones que también se hacían aquí en los estudios Vicentín Film Argentina, como han visto en el material que estuvimos pasando. Bueno, el invitado de hoy no vino. Hoy teníamos un invitado especial, no vino. Y a ver si la cámara 2 me puede enfocar la silla. ¿Tenemos la silla o no? Enfoque la silla. La cámara 2 le va a mostrar la realidad de nuestra ciudad. Esa es la realidad de nuestra ciudad. La silla vacía. Esta es la editorial con la que me despido en este fin de año. Porque eso simboliza, si lo puede el camarógrafo, si logra mantener quieta la cámara en la silla, vamos a lograr este año 2001 estaba por decir. Me acordé, mirá, 2025, de terminar en paz. Bueno, esa silla que estamos viendo ahí es la dedicatoria de este 20... Ya le voy a pedir la cámara 1, no se haga problema, señor operador. De la dedicatoria
del final del 2025. Así terminamos, con ausencia, con la ausencia total de todo lo que nos sobraba. Parecía que nosotros si me puede cambiar un poquito la música. Yo estoy escuchando una música media rara. Bueno, siga con la música, con el bal nomás, total. Si me puede bajar un poquito la música, señor operador. Le decía que esa ausencia que marca esta silla de un invitado que a lo mejor no viene, de una persona que no está o de algo que falta, es la realidad que tenemos en este final del año 2025. Hoy veíamos con asombro cómo disolvían el INADIS después de una lucha y de un robo que sufrió en el área de discapacitado, que ahora parece que va a funcionar de otra manera. Obviamente, seguramente, capaz va a ser un poquito peor de lo que ya funcionaba. O tal vez para que no se produzcan los hechos que ya se sucedieron. Como sea que haya sucedido, siempre nos podemos sorprender de cosas de la cual por ahí nos dan derecho a dudar, ¿no? Y de que nos dejan más ausencia. Ya nos dejan un espíritu, ¿no? De más que de ausencia, de nada, ¿no? La nada misma. Y bueno, en eso queda nuestra ciudad. Si el operador me puede enfocar de nuevo la silla. La nada misma. La nada misma, ¿no? La silla vacía. Tal vez en esa silla puede estar sentado alguien que toma decisiones, alguien que nos cuente una historia, alguien que nos haga sentir bien, alguien que nos haga compañía. Bueno, gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, gracias a nuestra permisibilidad de aceptar las redes sociales como las aceptamos y de hacer las cosas como hacemos de una manera tan acelerada, queda esa silla vacía. O porque no vienen, o porque tal vez se van. No lo supimos contener. Vaya a saber uno qué. Bueno, lamentablemente es la realidad que tenemos. Hoy veía con asombro la denuncia que le hicieron a un medio colega por unas noticias que aparentemente eran como una especie de fake news. Seguramente no ayudan a llenar esa silla. Veía otros medios, colegas también, a los cuales mando saludos porque nos conocemos obviamente, como tenía una crítica muy sagaz sobre algunas cuestiones que tal vez pueden o no ser ciertas, pero que tienen una tensión, una carga que tal vez no dejan la silla vacía. Esa silla vacía es el símbolo de la localidad que tenemos. Esa localidad que la emparchamos con un montón de fotitos, de imágenes, de ilusiones que solamente llenan algún muro, alguna mente, algún sueño, algún libro, tal vez inclusive un libro. Por ahí si un libro más allá se lo leen. Pero no lo es. Es la silla vacía. Es la silla que también deberían ocupar los jóvenes. Nuestro próximo futuro. Y que lamentablemente no lo están ocupando. Y nosotros no estamos haciendo mucho, sobre todo en algunos sectores, aún menos para lograrlo. Por H o por B, como dice el famoso refrán. Yo quería mostrarle la realidad de mi localidad de esa forma, con una analogía. Si bien mi figura a lo mejor más o menos fue un poco más vista, mejor dicho, en este 2025, o también criticada en este 2025, yo no quería dejar de despedirme de este 2025 sin dejarle ese mensaje. Tenemos que hacer que esa silla vuelva a ser ocupada. Que la persona que la invitamos, la solicitamos, la acompañemos, la busquemos, se vuelva a sentar. Porque en esa silla que se siente alguien o que esté sentado, con la persona que se siente allí, podemos volver a conversar, intercambiar ideas, hasta inclusive volver a discutir un futuro mejor para todos y para nuestra localidad. No quiero pasar este 2025 de haberles comentado esta impresión que yo tengo y que tal vez por ahí me angustia un poco y por ahí me perturba más que me angustia, en de no encontrar un camino más o menos
para continuar. Bueno, ahora sí volvemos con la cámara 1. Estos últimos momentos finales le quiero dedicar a mi familia, la cual me acompañó también este 2025. A Karen, a mi padre querido Beto, un abrazo grande que nos acompañó mucho. Al Sergio, mi querido primo, un abrazo grande que siempre está al pie del cañón. Karen, por supuesto, su esposa, le mandamos un gran saludo. De fierro, él está siempre con las ideas. A mi amigo allá, el switcher, tan pobre, vapuleado y, como el que decía mi abuela, decía un famoso refrán que lo voy a repetir, rigoreado. Con mucho rigor, el por ahí exigido operador, el amigo Fernando, les mandamos un saludo, que también fue un duro año para Fer. Le mandamos un abrazo también desde aquí, hacia el sector donde él está. A Luquita, que está acá, gracias por venir. A Candela también, y a todos los que han hecho posible los streaming de esta temporada. Bueno, obviamente retiré a mi sobrino, le mando un gran saludo también. El Tomás y ahora me olvidé el nombre del otro. Qué bueno que soy, A Roberto y a Héctor, mis hermanos, por supuesto, que también componen, y a mi cuñada, Janina, y a Bautista, ahí también me acordé, no sé si no me he olvidado. Que le mandamos un saludo, que siempre están ahí presentes, ¿no? No me quiero olvidar, bueno, también de los auspiciantes, la Casa de los Sueños, que nos auspician siempre. Al amigo Pap, al Federico, a Ceci, por supuesto a Sonia también, de Inge Electric, que siempre están acompañándome. A Nortin Luengo, de Combustible Central, amigo Lovera, y también a Cristian, que siempre están al pie del cañón acompañándonos. También a la gente que tiene que ver, al amigo Matías Krenz también, y a Arcra, al amigo Franco, al amigo que está acá muy cerca de los estudios, que tiene su gran emprendimiento. Franco García, quería decir el nombre, justo no me salía. Me estoy dando a acordar de todo y no están en el teleprompter, así que me estoy acordando de lo que me voy saliendo. También al amigo Julián Iruzubieta, de gente de Urban y de Mariel, que todo este tiempo nos han acompañado, también le mandamos un saludo grande. Y por supuesto a la gente, a los colegas, ¿no? Que siempre también están cerca, por ahí acotándonos alguna recomendación. Son muchos, por ahí no acordarme todo. Por supuesto al ingeniero Pap, al intendente, que alguno dice, pero que chupa media, que cosa. Pero él también este año con su equipo nos acompañó y nos apuntaló para que proyectemos nuevas cosas, nuevas ideas, y también, ¿por qué no?, la próxima producción también que viene de este filme del S-42, del submarino. Vamos a ver si lo terminamos finalmente. Esto es bueno para nuestra localidad, y no importa exactamente de dónde viene la ayuda, sino que la ayuda sea buena. Si es buena la ayuda, es porque es buena gente y todo marcha un poco mejor. Bueno, si me olvido de alguien, sepan disculpar. Por ahí, entre las emociones, el final de año, ya venimos un poco quebrantados ya para esta fecha. Aquellos que no pudieron estar presentes, que no pudieron venir, que no, seguramente tendrán su posibilidad después aquí en este estudio hermoso, ¿no?, que hemos logrado. A la gente del Industrial también le quiero agradecer que estuvieron este año, a los directivos y a toda la parte administrativa, algunos alumnos que vinieron siempre, que algunos hicieron la pasantía, pero que estuvieron siempre colaborando aquí, al Mati y al Johnny, que estuvieron siempre aquí compartiendo con nosotros, que hoy no están viniendo, lo tenemos que llamar para ver si se reintegran también los chicos de esto, acá a colaborar con nuestras creaciones. Bueno, agradecerlo a todos aquellos que este año nos han hecho un poquito más experimentado y más grande, un crecimiento sobre todo, a la gente de la Asociación Húngara, a todo su equipo, a toda su gente, a la parte de las escuelas de la Asociación Húngara, a la parte del Cine Club que hicimos, que logramos hacer. También muchísimas gracias. Seguramente me voy a olvidar de algo y de algunos. Por supuesto al Consejo Municipal por el reconocimiento, también al ingeniero Pap en nuestros 20 años, y a todos los actores que tiene esta gran productora de cine, a toda la gente que trabaja en el Cine República, por supuesto, también al amigo Chaperio, a todo el equipo que está en programación y en el área de distribución. Un gran saludo a la parte de exhibición, también a Candela, que ya la saludé recién. Y por supuesto, decía recién, a los actores, a los técnicos que tiene la productora y los que han pasado durante estos 20 años
que bueno, a ver, vimos el institucional, son tanta gente, algunos ya no están con nosotros de manera física, pero bueno, están en nuestro corazón y creo que nosotros de ahí tenemos que sacar fuerza para seguir adelante. Yo siempre le debo todo al público. Hay algunos que por ahí no entran en el ítem de público porque son por ahí un poquito más intenso que el público normal. Pero bueno, yo siempre encuentro lugar que no sea una lista negra para mantenerlos en la memoria y recordarlos siempre y agradecerle, ¿no? Por seguirnos, por apoyarnos y también, ¿por qué no?, por pagar una entrada a veces para vernos. O, como en este caso, poner un me gusta o seguirnos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos en este 2025 y que tengan usted, y vuelvo a recordarle, ponga me gusta y de la campanita de los próximos programas que vamos a seguir viendo. Y que tenga un extraordinario, mañana por supuesto, noche de fin de año, ¿no? Así que escorchen champán, nosotros vamos a hacer un brindis. Che, tráigame una copa a ver del brindis, aunque sea con un poquito de gaseosa que vamos a brindar, una con spray, aunque sea ahí me fue a buscar hoy nos falló la asistente de producción, ¿no? Qué bárbaro, el asistente se tomó el día, ya medio que el 30. Ahí me van a traer, me dice, una copa para hacer el brindis. Ya dejamos el mate porque ya el mate es medio anticuado para esta hora. Me fueron a traer una copa, a ver si consiguieron o no. Yo miro para allá porque creo que por allá están. Bueno, mientras les sigo comentando de que mañana todavía tienen los lugares que hemos hecho, alguna publicidad tienen todavía para... Ahí me traen, bien. Muchas gracias, bueno, gracias. Tienen lugares que hemos hecho todavía que han sido, que son clientes nuestros y que hemos comentado, tienen todavía para poder... si la cámara 2 me puede tomar ahora la imagen, ya puede tomar por acá. Bueno, pueden ir a, ¿cómo que se llama?, a visitarlos para comprar los últimos regalos, asado o lo que quiere usted para digamos, su mesa o cuestiones así. Bueno, este brindis es para todos ustedes que nos están viendo, que tengan un feliz 2026, que la pasen como las demás fiestas, en paz. Por favor, a los chicos que van a salir, yo sé que es fin de año y salen todos a la maroma, y traten de mantener más o menos limpios los lugares, cuídense. Si beban, no manejen, si toman, no manejen. Traten la pirotecnia de ser lo más suave posible porque los animales y las personas con autismo lo sufren. Piensen en el otro en esta fiesta, no sean tan egoístas, porque a veces, como dice el famoso refrán, el otro también está, el otro existe. Y con el otro también se pueden lograr muchas cosas lindas. Recuerden que el amor se hace entre dos. Así que vaya por ahí la cuestión. Les deseo un muy feliz año. Si me quiere la cámara, el operador, volver a la 1, última imagen para todos ustedes, para todos los seguidores de nuestro streaming de Vicentín News, por supuesto, nuestro canal, y de este espacio de Luigi Presenta, por supuesto, y para todos los que nos han seguido durante el año, y para un excelente 2026. Feliz año y salud para todos.
allá, de perfil allá, no me carajo de mierda.